No tienes madera de líder, me dijeron mis padres y transfirieron el negocio a mi hermano. Tengo 29 años y hasta hace poco pensé que tenía una familia que me valoraba. Qué ingenuo fui. Mi nombre es Gabriel y durante los últimos 8 años he trabajado sin descanso en la empresa de construcción familiar que mis padres, Ricardo y Carmen, construyeron desde cero hace 20 años. Lo que comenzó como un pequeño negocio de remodelaciones domésticas, ahora es una empresa que factura casi $2 millones anuales, con 15 empleados fijos y proyectos comerciales en toda la región. Siempre pensé que sería mío algún día. No porque me lo prometieran directamente, sino porque era obvio. Fui el único de los hijos que mostró interés real en el negocio, mientras mi hermano menor Sebastián, de 26 años, pasaba los veranos en la universidad estudiando marketing y después perdiendo el tiempo en empleos creativos que nunca duraban más de 6 meses. Yo estaba ahí todos los días. Primero como ayudante general a los 18 años, cargando materiales y aprendiendo los fundamentos. Luego como asistant de proyectos, después supervisor de obra, y finalmente como gerente de operaciones. No me malinterpreten, no esperaba que me regalaran nada. Me gané cada ascenso con sangre, sudor y sacrificios que nadie más en la familia estaba dispuesto a hacer. Trabajé fines de semana cuando otros se relajaban. Respondí llamadas de emergencia a las 2 de la madrugada cuando una tubería se reventaba en un proyecto. Dormí en la oficina durante las fechas límite imposibles. Convertí esa empresa de un negocio familiar amateur en una operación profesional que competía con las grandes constructoras. Implementé el sistema de gestión de proyectos que redujo los costos de material en un 15%. Desarrollé las relaciones con proveedores que nos dieron acceso a materiales de calidad a precios mayoristas. Fui quien negoció el contrato con el centro comercial de la zona norte, nuestro proyecto más grande hasta la fecha, valorado en $800,000. Pero aparentemente, nada de eso importaba. Mi hermano Sebastián siempre fue el consentido. El hijo que tenía potencial, pero nunca lo aplicaba. El que llegaba tarde a las pocas reuniones familiares a las que asistía, pero siempre tenía una excusa encantadora que hacía reír a mamá. El que hablaba de visión estratégica y branding empresarial, sin haber manejado jamás un presupuesto real o coordinado una cuadrilla de obreros. Sebastián tenía ese carisma superficial que impresiona en cenas familiares, pero se desmorona bajo presión real. Era alto, atractivo, con una sonrisa fácil y esa forma de hablar que hacía que las ideas mediocres sonaran revolucionarias. Mis padres comían de su mano cada vez que aparecía con algún concepto innovador sobre cómo deberíamos modernizar la empresa o expandir nuestro alcance digital. Yo, en cambio, siempre fui más serio, más centrado en los números y la ejecución real. No tenía tiempo para charlas motivacionales cuando había deadlines que cumplir y clientes que satisfacer. Mis padres interpretaban esto como falta de liderazgo, cuando en realidad era lo que mantenía la empresa funcionando día tras día. La tensión había estado creciendo durante meses. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo yo carecía de visión a largo plazo, o cómo Sebastián tenía ideas frescas que podrían llevar la empresa al siguiente nivel. Comentarios que yo ignoraba porque estaba demasiado ocupado, asegurándome de que los proyectos actuales no se fueran al carajo. Pero el viernes pasado, todo cambió. Mis padres me pidieron que fuera a la oficina para una reunión familiar importante. Pensé que finalmente íbamos a discutir la sucesión formal, quizás establecer un plan de transición donde yo asumiría gradualmente más responsabilidades ejecutivas. Después de 8 años de dedicación total, parecía el momento lógico. Llegué a la oficina esa tarde con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La oficina principal, con su escritorio de madera maciza y las fotos de proyectos completados en las paredes, siempre me había parecido el lugar donde algún día tomaría las decisiones importantes. Mis padres estaban sentados detrás del escritorio, con una carpeta cerrada frente a ellos y expresiones que no logré descifrar. «Siéntate, Gabriel», me dijo mi padre con esa voz formal que usaba para las conversaciones serias. Mi madre tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, evitando mi mirada directa. Sebastián no estaba presente, lo cual me pareció extraño para una reunión familiar. «Hemos estado pensando mucho sobre el futuro de la empresa», comenzó papá abriendo la carpeta, «y creemos que es hora de hacer algunos cambios importantes en la estructura de liderazgo». Mi corazón se aceleró. Finalmente íbamos a hablar de mi ascenso a la dirección ejecutiva. Después de años de demostrar mi capacidad,
de entregar resultados consistentes, de ser la columna vertebral operativa de la empresa. Como sabes, continuó mamá, la industria está cambiando. Necesitamos a alguien con una perspectiva más moderna, alguien que pueda llevar la empresa hacia nuevas oportunidades. Asentí, aunque algo en su tono me hacía sentir incómodo. ¿Por qué sonaba como si estuvieran justificando algo en lugar de simplemente anunciando mi promoción? Hemos decidido que Sebastián asumirá como CEO de la empresa, soltó papá como si fuera la cosa más natural del mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirándolos, esperando la parte donde me explicaran que era una broma, o que había entendido mal, o que esto era algún tipo de plan gradual donde yo seguiría siendo una pieza clave. ¿Sebastián? Logré articular finalmente. ¿El mismo Sebastián que ha trabajado aquí un total de 3 meses en toda su vida? Gabriel, no empieces con esa actitud, me interrumpió mamá. Tu hermano tiene una maestría en administración de empresas. Entiende los aspectos estratégicos que tú. Bueno, que no son tu fuerte. ¿Mis aspectos estratégicos? La incredulidad teñía mi voz. ¿Quién crees que negoció el contrato del centro comercial? ¿Quién implementó el sistema que nos ahorró $120,000 el año pasado? ¿Quién ha estado manejando las operaciones reales mientras Sebastián encontraba su camino? Papá suspiró, como si mi reacción fuera exactamente lo que esperaba y le molestara. Mira, Gabriel, nadie está cuestionando tu trabajo duro. Eres excelente en la ejecución, en mantener los proyectos funcionando. Pero dirigir una empresa requiere diferentes habilidades. ¿Qué habilidades exactamente?, pregunté, genuinamente confundido. ¿La habilidad de aparecer a las reuniones cuando le conviene? ¿La habilidad de hablar bonito sin entregar resultados? No tienes madera de líder, me dijo papá directamente, sin rodeos. Eres demasiado detallista, demasiado enfocado en los problemas inmediatos. Un CEO necesita ver el panorama general, inspirar a las personas, proyectar confianza. Las palabras me golpearon como un martillo. Después de 8 años de sacrificios, de entregar todo por esta empresa, me estaban diciendo que no tenía lo necesario para liderarla. Sebastián tiene esa presencia natural, agregó mamá. Las personas responden bien a él. Tiene ideas frescas sobre marketing digital, expansión de mercado, modernización de procesos. Ideas que nunca ha implementado, repliqué. Ideas que suenan bien en presentaciones, pero que no tienen conexión con la realidad operativa. Ahí está exactamente el problema, interrumpió papá. Siempre estás enfocado en por qué las cosas no pueden funcionar en lugar de buscar oportunidades. Un líder necesita optimismo, visión. Me quedé ahí sentado, absorbiendo la magnitud de lo que estaba pasando. No solo me estaban pasando por encima para la posición que había asumido sería mía, sino que estaban cuestionando mi valor fundamental como persona y profesional. ¿Y cuál sería mi rol bajo esta nueva estructura?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Serías director de operaciones, respondió mamá con una sonrisa forzada. Reportando a Sebastián, por supuesto, seguirías haciendo lo que haces mejor, mantener los proyectos en línea, supervisar las cuadrillas, manejar la logística. Básicamente, seguiría haciendo todo el trabajo real mientras Sebastián tomaba el crédito y las decisiones importantes. Me convertirían en el empleado más experimentado de mi hermano menor. ¿Ya hablaron con Sebastián sobre esto?, pregunté. Por supuesto, respondió papá. Está muy emocionado. Ya tiene algunas ideas sobre cómo reestructurar las operaciones, implementar nuevas estrategias de crecimiento. ¿Qué tipo de estrategias? Mamá y papá intercambiaron miradas. Bueno, eso será algo que él discutirá contigo directamente. Como su director de operaciones, ahí estaba. En una sola conversación, me habían degradado de futuro heredero a subordinado de mi hermano menor. Y lo presentaban como si fuera una oportunidad de crecimiento para mí. ¿Cuándo entra en vigor este cambio?, pregunté con voz plana. La semana que viene. Sebastián ya dejó su trabajo actual. Queremos hacer una transición suave. ¿Una transición suave? No pude evitar la risa amarga. ¿Hacia qué exactamente? ¿Hacia entrenar a alguien sin experiencia para que me dirija? Gabriel, por favor, suplicó mamá. Sebastián necesitará tu apoyo. Tu conocimiento de las operaciones diarias será invaluable para ayudarlo a establecerse. La ironía era asfixiante. Querían que fuera mentor del hombre que acababa de usurpar mi lugar,
que le enseñara todo lo que había aprendido en 8 años para que pudiera dirigir efectivamente la empresa que yo había ayudado a construir. ¿Y si no estoy de acuerdo con esta decisión?, pregunté. El silencio que siguió lo dijo todo. No era una consulta, era una notificación. Esperamos que puedas ser profesional sobre esto, dijo papá finalmente. Esta empresa es familiar. Necesitamos que funcione para todos. Familiar. ¿Qué palabra más interesante para describir una situación donde 2 miembros de la familia acababan de traicionar completamente al tercero? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto repasando cada momento de los últimos años. Cada sacrificio que había hecho, cada vez que había puesto la empresa antes que mi vida personal. Las relaciones que había descuidado, las oportunidades que había rechazado, todo por la creencia de que estaba construyendo algo que algún día sería mío. El lunes llegó como un golpe de realidad. Sebastián apareció en la oficina vestido con un traje nuevo, sonriendo como si fuera el primer día de escuela. Los empleados lo miraban con confusión. Muchos de ellos habían trabajado conmigo durante años y sabían quién realmente manejaba las operaciones. ¡Gabriel!, me gritó Sebastián con esa energía falsa que siempre usaba cuando quería impresionar. ¿Podemos hablar en privado? Tengo algunas ideas emocionantes que quiero compartir contigo. Lo seguí a la oficina principal, que ahora era oficialmente suya. Ya había movido algunas cosas, agregado una planta nueva, colgado su diploma de maestría en la pared. Pequeños cambios que marcaban territorio. «Hermano, sé que esto debe ser raro para ti», comenzó, sentándose detrás del escritorio que había pertenecido a papá durante 20 años. «Pero creo que podemos hacer cosas increíbles juntos, tú con tu experiencia operativa y yo con mi visión estratégica». «¿O qué tipo de visión estratégica?», pregunté manteniendo mi voz neutral. Sus ojos se iluminaron. Sacó una carpeta llena de papeles y comenzó a extender documentos sobre el escritorio. «Mira esto», dijo, señalando lo que parecían organigramas y proyecciones financieras. He estado analizando nuestros márgenes de ganancia y creo que podemos mejorarlos significativamente. Examiné los documentos. Eran amateur en el mejor de los casos, completamente irreales en el peor. Había proyecciones de crecimiento del 30% anual sin ninguna base en la realidad del mercado local. Propuestas para optimizar costos de personal que básicamente significaban despedir a la mitad de nuestros empleados más experimentados. «Sebastián, estos números no tienen sentido. ¿De dónde sacaste estas proyecciones de crecimiento?» «De estudios de la industria, hermano. Tenemos que pensar más grande. Mira esto». Me mostró otra página. «Podríamos subcontratar la mayoría del trabajo manual y enfocarnos en ser más una empresa de gestión de proyectos». ¿Subcontratar a quién exactamente? Nuestros empleados actuales son nuestra ventaja competitiva. Conocen nuestros estándares, nuestros procesos. Los subcontratistas son menos confiables y más caros a largo plazo. Ahí está tu problema, Gabriel, me dijo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Piensas demasiado pequeño. En el mundo moderno, la escalabilidad es clave. La escalabilidad no sirve si no puedes entregar calidad consistente. Mira, yo entiendo que el cambio es difícil, continuó, ignorando completamente mi punto. Pero necesitas confiar en mi visión. Papá y mamá me pusieron a cargo por una razón. ¿Y cuál es esa razón exactamente? Porque tengo las habilidades de liderazgo que necesita esta empresa para crecer al siguiente nivel. No te ofendas, pero tú eres más bien un ejecutor. Yo soy el visionario. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Sebastián comenzó a implementar cambios sin consultar conmigo, a pesar de que supuestamente valoraba mi experiencia. Reorganizó los equipos de trabajo, separando cuadrillas que habían funcionado perfectamente juntas durante años. Cambió proveedores sin entender por qué habíamos elegido los actuales. Prometió timelines imposibles a clientes nuevos sin consultar la capacidad real de producción. Cada vez que le señalaba un problema, me respondía con alguna variación de «necesitas ser más flexible» o «no puedes tener miedo al cambio». Cuando le expliqué por qué cierto proveedor era más caro pero más confiable, me dijo que estaba demasiado apegado a formas obsoletas de hacer negocios. Los empleados comenzaron a venir a mí en privado, confundidos por las nuevas directivas que contradecían años de protocolos establecidos. Miguel, nuestro capataz más experimentado, me dijo: «Jefe, ¿qué está pasando?
Este muchacho quiere que terminemos el proyecto de la Avenida Norte en la mitad del tiempo, pero con la mitad del personal. Solo. Trata de seguir las instrucciones por ahora, le respondí, odiando cada palabra. Estamos en una fase de transición, pero la gota que derramó el vaso llegó un jueves por la tarde. Sebastián había organizado una reunión con nuestros clientes más importantes, una presentación sobre los nuevos estándares de excelencia de la empresa. Me pidió que asistiera como apoyo técnico. La reunión fue en el hotel más elegante de la ciudad, en una sala de conferencias que probablemente costó más que nuestro presupuesto mensual de oficina. Sebastián había preparado una presentación de PowerPoint llena de buzzwords y gráficos llamativos, pero vacíos de contenido real. Estaban presentes los dueños del centro comercial, donde habíamos hecho nuestro proyecto más exitoso, el gerente del complejo residencial que estábamos construyendo actualmente y representantes de 2 proyectos potenciales que valían más de $1 millón combinados. Sebastián comenzó su presentación hablando sobre sinergia y optimización de procesos y experiencias clientecentristas. Los clientes asentían educadamente, pero yo podía ver la confusión en sus ojos. Estos eran hombres prácticos que valoraban la claridad y los resultados concretos. Como pueden ver, dijo Sebastián, señalando un gráfico particularmente absurdo, nuestras nuevas metodologías nos permitirán reducir costos en un 25%, mientras aumentamos la velocidad de entrega en un 40%. El señor Herrera, dueño del centro comercial, levantó la mano. Disculpe, ¿cómo exactamente planean reducir costos y aumentar velocidad simultáneamente? En mi experiencia, eso usualmente significa comprometer la calidad. Sebastián se puso tenso. Bueno, es una cuestión de... optimización de recursos y... Gabriel, ¿quieres explicar los aspectos técnicos? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Ahí estaba, en el momento que había temido. Mi hermano me estaba pasando la pelota porque no podía defender sus propias ideas ridículas. Los números que está presentando Sebastián son aspiracionales, dije cuidadosamente. Nuestro enfoque siempre ha sido entregar calidad consistente dentro de los plazos acordados. Pero, Gabriel, interrumpió Sebastián con una sonrisa forzada. Estamos hablando de elevar nuestros estándares, de pensar fuera de la caja. El señor Herrera me miró directamente. Gabriel, tú manejaste nuestro proyecto del centro comercial. Fue entregado a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Esto significa que esos estándares van a cambiar? Era el momento de la verdad. Podía seguir el juego de Sebastián y mentir a clientes que confiaban en mí, o podía ser honesto y sabotear a mi hermano públicamente. Nuestros estándares de calidad no van a cambiar, dije finalmente. Seguiremos priorizando la excelencia en la ejecución por encima de todo. Sebastián me lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Después de la reunión, Sebastián me siguió hasta el estacionamiento. Su fachada de profesionalismo se había evaporado completamente. ¿Qué carajo fue eso?, me gritó tan pronto como estuvimos solos. Me saboteaste frente a nuestros clientes más importantes. Te salvé el pellejo, repliqué. Esas promesas que estabas haciendo eran imposibles de cumplir. ¿Qué iba a pasar cuando no pudiéramos entregarlas? Esa es exactamente la actitud que papá y mamá están hablando. Siempre negativo, siempre encontrando problemas en lugar de soluciones. Sebastián, no puedes prometer reducir costos y aumentar velocidad sin un plan real. No funcionan así las construcciones. Tú no entiendes nada sobre liderazgo. Sus ojos estaban salvajes, completamente fuera de control. Por eso nunca serás más que un empleado glorificado. No tienes visión. Algo se rompió en mi pecho. Después de semanas de humillación, de ser tratado como un subordinado menor en la empresa que había ayudado a construir, después de años de ser el hermano menos favorecido a pesar de todos mis logros, finalmente había llegado al límite. ¿Sabes qué, Sebastián?, dije con una calma peligrosa. Tienes razón. No soy material de liderazgo para esta empresa, porque esta empresa ya no es lo que yo ayudé a construir. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que renuncio. La palabra quedó colgando en el aire como humo de una explosión. Sebastián me miró con la boca abierta, claramente no esperando esa respuesta. No, no puedes renunciar, tartamudeó. Necesitas. La empresa te necesita.
¿La empresa me necesita? Pensé que era solo un empleado glorificado. ¿Gabriel? Espera, tal vez reaccioné exageradamente. No, Sebastián, no reaccionaste exageradamente. Finalmente fuiste honesto, y yo también voy a ser honesto. No voy a quedarme aquí siendo tu empleado en la empresa que construí. Esa noche, redacté mi carta de renuncia formal. 2 páginas detallando mi decisión de dejar la empresa familiar efectivo inmediatamente. No mencioné las razones específicas. Mantuve el tono profesional y diplomático. Simplemente declaré que había decidido buscar nuevas oportunidades que estuvieran más alineadas con mis objetivos profesionales. Pero antes de entregarla, hice algo más importante. Llamé a 3 de nuestros empleados más experimentados, Miguel, el capataz, Carmen, nuestra contadora, y Roberto, nuestro supervisor de calidad. Les ofrecí trabajar conmigo en un nuevo emprendimiento. Jefe, me dijo Miguel durante nuestra conversación telefónica, he estado esperando esta llamada. Las cosas no han estado bien desde que el muchacho tomó el control. Carmen fue igualmente directa. Gabriel, tú sabes que te seguiría a donde fuera. Esta empresa no es la misma sin el liderazgo real. Roberto resumió lo que todos pensaban. Sebastián no tiene ni idea de lo que está haciendo. Los muchachos en las obras están confundidos. Los clientes están preocupados. Si tú estás saliendo, yo también. Para el viernes, había asegurado no solo un equipo básico, sino también algo mucho más valioso: contactos. Durante mis 8 años en la empresa familiar, había construido relaciones sólidas con proveedores, subcontratistas y, más importante, clientes. El señor Herrera, del centro comercial, me llamó personalmente después de que la noticia de mi renuncia comenzó a circular. Gabriel, mi empresa tiene otro proyecto en mente, un complejo de oficinas en la zona sur, si estás interesado en presentar una propuesta. No era el único. 2 clientes más me contactaron con proyectos potenciales. Aparentemente, mi reputación de entregar resultados confiables valía más que el nombre de la empresa familiar. El lunes siguiente, llegué temprano a la oficina para entregar mi renuncia y recoger mis pertenencias personales. Quería evitar un drama innecesario, hacer la transición lo más limpia posible. Pero mis padres ya estaban ahí, esperándome con caras sombrías. Gabriel, Sebastián nos contó que amenazaste con renunciar, comenzó mamá antes de que pudiera siquiera saludar. No amenacé con nada, repliqué, sacando la carta doblada de mi bolsillo. Ya renuncié. Le entregué la carta a papá, quien la leyó rápidamente. Su cara se puso cada vez más pálida con cada línea. Esto es ridículo, murmuró. No puedes simplemente irte. Tenemos contratos que cumplir, proyectos en curso. Y estoy seguro de que Sebastián, con toda su visión estratégica, podrá manejarlos perfectamente. Gabriel, no seas infantil, me regañó mamá. Esta es una empresa familiar. No puedes simplemente huir cada vez que las cosas no salen como quieres. ¿Huir? La palabra me golpeó como una bofetada. Trabajar aquí 8 años, entregar todo por esta empresa, ¿eso es huir? Sabes perfectamente a lo que me refiero, continuó mamá. Sebastián está tratando de modernizar las operaciones y tú te resistes al cambio. Sebastián está destruyendo todo lo que hemos construido y ustedes lo están dejando porque tiene un diploma y habla bonito. Papá se aclaró la garganta. Mira, Gabriel, tal vez actuamos demasiado rápido. Quizás podríamos reconsiderar la estructura, darte más autoridad dentro del nuevo esquema. ¿Más autoridad? Me reí sin humor. ¿Cómo qué? ¿Ser codirector de operaciones? ¿Tener voz pero no voto? ¿Seguir haciendo todo el trabajo real mientras Sebastián toma el crédito? No tiene que ser así, insistió papá, pero su voz sonaba desesperada, no convincente. Tienen razón, dije finalmente. No tiene que ser así, por eso me voy. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que lo decía en serio. La reacción inicial fue de pánico mal disfrazado como indignación. Papá comenzó a hacer llamadas frenéticas, tratando de resolver la situación, como si fuera un problema de logística en lugar de una decisión personal definitiva. ¿Quién va a manejar el proyecto del complejo residencial?, le preguntó a mamá en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. Gabriel tiene toda la información en su cabeza. Los planos, las especificaciones, los contactos de los subcontratistas. Sebastián puede hacerse cargo, respondió mamá, pero su voz carecía de convicción. Sebastián no sabe ni siquiera cuándo están programadas las entregas de material, murmuró papá,
olvidando momentáneamente que yo seguía en la habitación. Mientras empacaba mis pertenencias personales, fotos, una taza de café, algunos libros técnicos, empezó a llegar la verdadera dimensión del problema. Mi teléfono celular, que era el número de contacto primario para emergencias en las obras, comenzó a sonar constantemente. Jefe, era Miguel desde la obra del complejo residencial. Tenemos un problema con la entrega de vigas. El proveedor dice que no hay nadie autorizado para recibir el pedido. ¿Sebastián puede venir a firmar? Yo ya no trabajo aquí, Miguel. Tendrás que hablar con Sebastián directamente. ¿Cómo que ya no trabajas aquí? ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, escuché a Sebastián tomando el teléfono de la oficina principal. ¿Miguel? Soy Sebastián. Sí, puedo ir a firmar. ¿Cuáles vigas? ¿Para qué parte del proyecto? La confusión en la voz de Miguel era audible incluso desde donde yo estaba. Durante las siguientes 2 horas, el caos se multiplicó exponencialmente. Carmen, nuestra contadora, llegó con una expresión sombría en el rostro. Gabriel, necesito hablar contigo, me dijo en voz baja. Los números del mes pasado no cuadran. Sebastián aprobó varios gastos que no entiendo. Equipos que nunca habíamos rentado antes. Servicios de consultoría externa. Revisé rápidamente los documentos que me mostró. Sebastián había gastado casi $15,000 en optimización de procesos. Básicamente había contratado consultores externos para que le dijeran cómo hacer el trabajo que nosotros ya sabíamos hacer. Había rentado equipo especializado para un proyecto que no lo requería. Había autorizado pagos por servicios de marketing digital que no habían producido ni una sola consulta nueva. Carmen, le dije cuidadosamente, mi renuncia es efectiva inmediatamente, pero si quieres seguir trabajando conmigo en un nuevo proyecto. ¿Cuándo empezamos? Me interrumpió. Para el final de esa primera semana, la situación en la empresa familiar se había deteriorado dramáticamente. Roberto me llamó el viernes en la noche, riéndose a pesar de la gravedad de la situación. Gabriel, no vas a creer lo que pasó hoy. Sebastián llegó a la obra del centro comercial con esa consultora de marketing que contrató. Quería hacer un assessment del ambiente laboral en medio de una jornada de trabajo. Los muchachos no sabían si reírse o echarlo a patadas. ¿Qué pasó? El señor Herrera estaba ahí haciendo una inspección. Vio a Sebastián con la consultora hablando de sinergia de equipo, mientras los obreros estaban tratando de instalar las vigas del techo. Le preguntó a Sebastián directamente cuándo iban a terminar esa fase, y Sebastián no tenía ni idea. La imagen era casi cómica, si no fuera tan triste. El señor Herrera me pidió tu número de teléfono, continuó Roberto. Dice que quiere hablar contigo sobre futuros proyectos. Las llamadas comenzaron esa misma noche. El señor Herrera fue el primero, pero no el último. Para el domingo, había recibido llamadas de 4 clientes diferentes, todos expresando preocupaciones sobre la dirección de la empresa y preguntando si estaría disponible para proyectos independientes. Sebastián, mientras tanto, estaba en modo de pánico total. Me llamó el domingo por la noche. Su voz ya no tenía ni rastro de la arrogancia de semanas anteriores. Gabriel, hermano, necesitamos hablar. Papá y mamá están muy estresados. Creo que tal vez podríamos llegar a algún acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, tal vez podríamos reestructurar las cosas. Tal vez podríamos ser co-CEOs o algo así, compartir las responsabilidades. ¿Co-CEOs? No pude evitar reírme. Sebastián, hace una semana me dijiste que era un empleado glorificado sin visión de liderazgo. Estaba estresado, hermano. ¿Sabes cómo es estar en una posición nueva? Tal vez dije algunas cosas. Dijiste exactamente lo que pensabas. ¿Y sabes qué? Tenías razón. No tengo madera de líder para esa empresa. Pero resulta que tengo perfecta madera de líder para mi propia empresa. El silencio que siguió fue delicioso. ¿Tu propia empresa? Sí, Sebastián. Mi propia empresa, con empleados que me respetan, clientes que confían en mi trabajo y proyectos que realmente puedo ejecutar sin tener que justificar cada decisión a alguien que no entiende la industria. Gabriel, no puedes simplemente robarte nuestros clientes. No me estoy robando nada. Los clientes son libres de elegir con quién trabajar, y aparentemente prefieren trabajar con alguien que entiende sus necesidades reales en lugar de alguien que les vende humo con palabrería de maestría. Esa semana, 3 empleados más siguieron mi ejemplo y renunciaron.
Miguel, Carmen y Roberto ya estaban comprometidos, pero ahora se nos unieron 2 operarios especializados y nuestra recepcionista, quien manejaba la mayor parte de la comunicación con clientes. Para el viernes, Construcciones Vázquez, así decidí llamar mi nueva empresa, tenía un equipo básico, 2 proyectos confirmados y 3 propuestas en proceso. Mi exempresa familiar, mientras tanto, estaba luchando para cumplir con los compromisos existentes con la mitad del personal y un CEO que no sabía la diferencia entre una viga de acero y una de concreto. Han pasado 6 meses desde que dejé la empresa familiar y la diferencia entre nuestros caminos no podría ser más clara. Construcciones Vázquez ha completado exitosamente 3 proyectos grandes, incluyendo el complejo de oficinas del señor Herrera, que nos recomendó con otros desarrolladores. Tenemos una lista de espera de clientes, algo que nunca tuvimos en la empresa familiar porque siempre estábamos persiguiendo los próximos contratos en lugar de construir una reputación sólida. Mi equipo ahora incluye 12 empleados, todos comprometidos con estándares de calidad reales en lugar de promesas de marketing vacías. Miguel es mi gerente de operaciones. Carmen maneja las finanzas y Roberto supervisa el control de calidad. Cada uno de ellos gana más dinero trabajando conmigo de lo que ganaba en la empresa familiar, porque ahora hay suficientes ganancias para compartir cuando no se despilfarran en consultorías innecesarias y equipos redundantes. La empresa familiar, por otro lado, ha sido una historia completamente diferente. Sebastián duró exactamente 4 meses como CEO. El punto de quiebre llegó cuando no pudo entregar el proyecto del complejo residencial a tiempo. Sin mi conocimiento de los proveedores y procesos, sin el equipo experimentado que se había ido conmigo, y con su insistencia en optimizar métodos que ya funcionaban perfectamente, el proyecto se retrasó 2 meses y se pasó del presupuesto por casi $40,000. El cliente no solo se negó a pagar los costos adicionales, sino que amenazó con una demanda por incumplimiento de contrato. Mis padres se vieron obligados a asumir personalmente las pérdidas para evitar acciones legales. Pero lo que realmente terminó con el experimento de Sebastián fue el incidente con la obra del centro comercial. Resulta que sus mejoras en eficiencia habían incluido usar un proveedor de cemento más barato sin verificar las especificaciones técnicas. 2 semanas después de terminar la fase de cimientos, las inspecciones de calidad revelaron que el cemento no cumplía con los códigos de construcción locales. Tuvieron que demoler y reconstruir completamente los cimientos. 3 meses de trabajo perdidos, más de $100,000 en pérdidas, y la reputación de la empresa destruida con uno de sus clientes más importantes. El señor Herrera me contó los detalles durante una cena de negocios el mes pasado. Gabriel, tu hermano me juró que el nuevo proveedor era equivalente en calidad pero optimizado en costos. Cuando le pregunté si había verificado las especificaciones técnicas, me miró como si le hubiera hablado en chino. Sebastián renunció a la posición de CEO después del desastre del cemento. Según me enteré por fuentes indirectas, mis padres prácticamente lo obligaron a irse antes de que causara más daño. Ahora está trabajando en una agencia de marketing digital, promocionando su experiencia en optimización de procesos industriales en su LinkedIn. Papá tuvo que volver a tomar control de la empresa, pero ya no es la misma operación próspera que había construido. Han perdido la mayoría de sus clientes grandes, incluyendo al señor Herrera y a los desarrolladores del complejo residencial. Los empleados que quedaron están desmoralizados y algunos han comenzado a buscar trabajo en otras empresas. Carmen me contó, todavía mantenemos contacto, que la empresa familiar ha tenido que aceptar proyectos más pequeños y menos lucrativos para mantenerse a flote. Remodelaciones de casas, pequeñas reparaciones comerciales, el tipo de trabajos que solían rechazar porque tenían contratos más grandes. Hace 3 semanas recibí una llamada que no esperaba. Era mamá. Gabriel, me dijo con una voz que sonaba muy cansada. Tu padre y yo hemos estado hablando. Tal vez cometimos un error. ¿Qué tipo de error?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Con Sebastián. Con la transición. Contigo. Hizo una pausa larga. ¿Habría alguna posibilidad de que consideraras regresar? Podríamos hacer las cosas diferente esta vez. ¿Diferente cómo? Tú podrías ser el CEO. Sebastián ya no está involucrado en las operaciones diarias. Podrías tener control completo. Me quedé callado por un momento, dejando que la ironía se asentara. Después de 6 meses de construir mi propia empresa exitosa, después de demostrar que sí tenía madera de líder, ahora querían que regresara para salvar lo que Sebastián había destruido. Mamá, dije finalmente, aprecio la oferta,
pero ya tengo una empresa que dirigir. Gabriel, por favor, somos familia. Tienes razón, somos familia. Y como familia, espero que puedan respetar mi decisión de seguir mi propio camino. Colgué sintiéndome extrañamente en paz. No había rabia, no había resentimiento. Solo la satisfacción tranquila de haber tomado la decisión correcta. Hoy, mientras escribo esto desde mi nueva oficina, más pequeña que la oficina principal de la empresa familiar, pero completamente mía, puedo ver el futuro con claridad. Construcciones Vázquez está programada para completar 6 proyectos este año, con ingresos proyectados que superarán lo que la empresa familiar facturaba en sus mejores tiempos. Sebastián tenía razón sobre una cosa. Yo no tenía madera de líder para esa empresa. Resulta que tenía algo mucho mejor, la capacidad de construir mi propia empresa donde mi experiencia, dedicación y visión real, no palabrería vacía, fueran verdaderamente valoradas. A veces, la mejor respuesta a "no tienes madera de líder" es simplemente demostrar que sí la tienes, pero en tu propio terreno. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.